Paz a vosotros, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como siempre, es un gusto saludarles y compartir el comentario de la escuela con ustedes. En esta ocasión corresponde al sábado 13 de junio, la cual lleva por título Samuel y el rey Saúl, continuación. Tenemos nuestra lectura bíblica en el capítulo 14 del primer libro de Samuel, en sus versículos 1 al 23. Escuchemos lo que nos dicen. Lectura bíblica. Primera de Samuel capítulo 14 versos del 1 al 23. Y un día aconteció que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: Ven, y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Aquías hijo de Achitob, hermano de Ichabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de la una parte y otro de la otra parte. El uno se llamaba Boses y el otro Sene, el un peñasco situado al norte hacia Michmas, y el otro al mediodía hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, que aquí estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán dijo: He aquí, nosotros pasaremos a los hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Mostráronse pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos, que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Esta fue la primera rota, en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada. Y hubo temblor en el real y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron, y alborotóse la tierra. Hubo pues gran consternación, y las centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de una parte a otra, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo: Reconoced luego, y mirad quién haya ido de los nuestros. Y reconocido que hubieron, hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Achías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo antes, y habían venido con ellos de los alrededores al campo, también estos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraim, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó el alcance hasta Betaben. Hermanos, después de haber escuchado esta lectura bíblica,
En general, pues lo que vemos aquí es este evento donde Jonatán, el hijo de Saúl, se dirigió junto con su criado al campo de los filisteos y pasaron allí. Y esto lo hicieron sin que Saúl, el padre de Jonatán, lo supiera sin que el pueblo también lo supiera. Y bueno, allí la intención y la idea de Jonatán era que Dios los ayudara y que pudieran de esta manera derrocar o acabar ahí con los filisteos que estaban reunidos para la batalla. Y Jonatán tenía en su mente un pensamiento y él le decía a su criado, ¿verdad? Que quizá el Señor los podía entregar en sus manos, porque él sabía que, pues, esta situación para Dios no era difícil, y él decía que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Entonces él tenía este pensamiento, tenía fe en que Dios los podía ayudar, y entonces le dijo a su criado: "Pues vamos y nos mostramos a ellos, y si nos dicen: 'Esperen allí', pues esto es señal de que, pues, no tenemos que subir porque el Señor no los va a entregar a nosotros. Si por el contrario dice: 'Suban a nosotros', pues esto va a ser señal de que Dios los va a entregar en sus manos". Entonces, así lo hicieron, se mostraron ante los filisteos, y cuando los vieron, pues le dijeron: "Subid a nosotros". Entonces, para Jonatán esto fue la señal que él estaba esperando, sabiendo entonces que, pues, el Señor, nuestro Dios, pues, los había entregado en sus manos. Y dice que subieron y entonces empezaron a matar a los filisteos, y dice que en un espacio de una media yugada, pues mataron a unos 20 hombres. Entonces empezó a haber allí mucho alboroto en el campo de los filisteos, y obviamente pues esto fue notorio también al campo de Israel. Y dice que los centinelas de Saúl pues vieron lo que estaba pasando allí en el campo de los filisteos, cómo estaban todos turbados. Y bueno, lo que sucedió fue que Saúl hizo que pasaran lista y vieran quiénes faltaban allí en el campo de los israelitas, y pues hallaron que faltaba Jonatán y su criado, ¿verdad? O su paje de armas. Entonces, esta situación pues escaló, se fue haciendo más evidente, y llegó un punto en el cual, pues, los israelitas, ya viendo que había habido este alboroto en el campo de los filisteos, pues, dice que fueron a ver, y cuando llegaron ahí, pues, se dieron cuenta que los filisteos, pues, se habían matado entre ellos mismos, ¿verdad? La espada de uno estaba contra la de su compañero, y dice la lectura bíblica que hubo una mortandad muy grande en ese momento. Entonces, así fue como Dios salvó a Israel aquel día de los filisteos, y vemos que, pues, el pensamiento que tenía Jonatán, pues, era muy claro, y él sabía que, pues, el Dios de Israel, el Dios verdadero, pues, puede salvar a su pueblo, y no necesariamente tiene que haber, pues, un gran número o un ejército numeroso para que esto sea posible. El Señor puede con poco o con mucho salvar a su pueblo. Bueno, nuestro texto áureo está en Romanos 8:31 y dice así: "Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?". Y pues este era el pensamiento que tenía Jonatán, y tiene que ser el pensamiento también que debe haber hoy en día en cada uno de nosotros, sabiendo que por más delicada que parezca o más difícil que parezca cualquier situación que podamos tener, aunque tengamos muchos enemigos, aunque los problemas, pues, pareciera que no se van, que no se terminan, o las enfermedades, por más difícil que parezca una situación, si nosotros tenemos fe y sabemos que Dios está con nosotros, y obviamente que nosotros estamos con Dios, pues nada va a ser difícil para nosotros, y todo va a poder ser posible con Dios. Él nos va a ayudar a librar nuestras batallas y a vencer cualquier situación que pudiera presentarse en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, pues tengamos sabido que Dios nos va a ayudar, pero es muy importante que nosotros seamos obedientes a Dios para que esto sea posible. Si nosotros decimos ser de Dios y estar con Dios, y tenemos ese pensamiento que Dios está con nosotros, pues primeramente tiene que estar todo esto basado, soportado por una obediencia real a nuestro Dios.
Y bueno, vamos a las preguntas. Dice la pregunta uno: después de la desobediencia de Saúl, ¿qué le dijo Samuel? Pues bueno, aquí tenemos este relato en el capítulo 15 de cómo el Señor le dijo a Saúl que fuera y que destruyera a los amalecitas por aquella situación que habían vivido el pueblo de Israel cuando subían de Egipto. Y el Señor se acordó, ¿verdad? Y dijo, pues ve y destruye a todos y no dejes nada vivo. Entonces, Saúl fue, pero el asunto fue que perdonó el pueblo a lo mejor del ganado, lo más grueso del ganado que tenía este pueblo. También perdonaron allí a Agag, rey de Amalec. Y cuando Samuel fue a ver a Saúl, pues le preguntó que qué era todo ese ruido de ganado, ese bramido de bueyes que él escuchaba. Y pues Saúl le hace ver a Samuel esta situación y en la idea de Saúl, pues ellos y él habían obedecido a la voluntad de Dios y aún, según él, había ido más allá porque había reservado lo mejor para ofrecerlo en sacrificio a Dios, ¿verdad? Pero en realidad lo que Dios quería era otra cosa, quería obediencia. Y es ahí donde Samuel le hace ver a Saúl y le refiere la situación y el hecho de que él no era nadie anterior a haber sido elegido por Dios como rey. Le declara y le dice que pues él era pequeño delante de sus ojos, dice, él pertenecía a la tribu más pequeña de Israel, era parte de la tribu de Benjamín. De hecho, si vamos más allá, menciona la escritura que también pertenecía a la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. Entonces, aún así, el Señor dice que lo puso por cabeza a las tribus de Israel y lo ungió por rey sobre Israel. Y bueno, Saúl insistía en que había escuchado la voz de Dios, que había hecho lo que Dios le había pedido, pero en realidad, pues, Samuel nuevamente le recalca y le hace ver que Dios no tiene contentamiento, dice, en los holocaustos o en las víctimas. Dice, él prefiere que obedezcan lo que Dios dice. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, después de la desobediencia de Saúl, esto fue lo que Samuel le hace ver y le dice que Dios pues ya lo había desechado y que ya no lo iba a reconocer como rey, ¿verdad? Dice la pregunta 2: ¿qué más sucedió? Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Entonces vemos aquí como estas palabras que Samuel pronunció, pues se las confirma y le dice que el reino de Israel había sido desgarrado de él y que ese reino se lo iba a dar a su prójimo que era mejor que él. Y obviamente pues sabemos que ese prójimo pues se refería a David. La pregunta 3 dice, cuando Goliat desafió a Israel, ¿qué es dicho? Primera de Samuel 17:11 dice así, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Pues bueno, aquí vino este personaje en escena. Goliat era parte del pueblo de los filisteos y dice la escritura que pues era un hombre de gran tamaño, un hombre, un guerrero fuerte y dice en algunos textos que aproximadamente este hombre medía casi 3 metros, ¿verdad? 2.9 metros, y pues si comparamos este tamaño con la medida promedio de una persona, pues podemos ver que era un hombre gigante como comúnmente se le conoce. Y obviamente este hombre venía y retaba al pueblo de Israel y decía que pusieran frente a él cualquier hombre, un guerrero del pueblo de Israel. Dice, no necesitamos que peleemos todos, dice, vamos a pelear, elijan a un guerrero que peleará conmigo, dice, y si yo gano, ustedes nos van a servir, pero si su guerrero gana, entonces nosotros vamos a ser sus siervos. Entonces,
el pueblo de Israel pues tenía miedo, no había quien quisiera enfrentarse a este hombre que era pues grande de estatura y que obviamente imponía miedo delante del pueblo de Israel. Y luego la pregunta 4 dice, ¿qué dio Saúl a David para que fuera a luchar contra el gigante Goliat? Nosotros sabemos y si continuamos leyendo esta historia, podemos ver cómo David se presentó allí en el campo de batalla y pues a él le ofendió, como yo creo que le ofendía a todos los demás, las palabras que este hombre, Goliat, estaba pronunciando, porque desafiaba al pueblo de Israel, ofendía a nuestro Dios, al Dios de Israel, y él no tenía miedo, él le hacía ver, o le hizo saber al rey Saúl, que pues él siempre había cuidado las ovejas de su padre, y cuando venía un oso o venía un león y quería llevarse una de las ovejas o la arrebataba, pues dice que él perseguía a este animal, fuera oso, fuera león, y peleaba con él hasta que le quitaba a la presa, ¿verdad? Y recuperaba su oveja y los mataba. Y pues vemos aquí que pues este David que menciona la escritura era un muchacho, era un joven, pues no tenía miedo, entonces tampoco le dio miedo este gigante Goliat, al contrario, él sentía un temor por Dios que lo impulsaba a querer defender y pelear por su Señor, por su Dios, y pues aquí vemos que se le permitió que peleara contra Goliat. Y Saúl, pues dice que lo vistió con sus ropas, le puso un almete de acero, le puso una coraza, le dio una espada y entonces pues puso a David para que caminara, pero obviamente David no era un hombre de guerra, no era un soldado, entonces para él fue imposible poder caminar con todo este peso que traía encima, que lo único que hacía pues era estorbarle, entonces David decidió quitarse todo aquello y salir a pelear así contra aquel gigante Goliat. Y dice la nota, la palabra probó significa intentó. David no había usado armaduras y no se acostumbró a ellas, por lo tanto fue sin ella. Entonces esta armadura solamente le iba a estorbar, así que decidió dejarla y se fue a enfrentar a este gigante Goliat sin algo que protegiera su cuerpo. Él iba a pelear como él lo sabía hacer. Y la pregunta 5 dice, ¿dónde fue enterrado Samuel? Samuel, este gran profeta de Dios, pues para entonces murió y dice que juntóse todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y levantóse David y se fue al desierto de Parán. Y luego el capítulo 28, verso 3 dice así. Ya Samuel era muerto y todo Israel lo había lamentado y habíanla sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces vemos aquí que Samuel fue enterrado en su casa, en su tierra, y pues todo el pueblo le lloró porque fue un gran siervo de Dios, se hizo la voluntad de Dios y se ganó también pues el respeto de todo el pueblo. La pregunta 6. Más tarde, cuando los filisteos se reunieron contra Israel, ¿qué hizo Saúl? Primera de Samuel 28, 4 al 6, dice así: Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, más tarde, cuando los filisteos se reunieron contra Israel, ¿qué hizo Saúl? Pues dice que Saúl tuvo mucho miedo, tuvo temor, se turbó su corazón, dice en gran manera. Entonces él consultó a Dios para ver qué era lo que tenía que hacer y cómo actuar, pero dice la escritura que Jehová ya no le respondió de ninguna manera, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. ¿Por qué? Porque Dios ya había dejado a Saúl, ya el profeta Samuel le había dicho que pues él ya no iba a ser más de Israel y también iba a ser, ya no iba a ser más rey de Israel y obviamente también el espíritu de Dios se alejó de él
y por esa razón, pues Jehová ya no le respondía. Y la pregunta 7 dice: cuando el Señor no respondió a Saúl, ¿a dónde fue? Primera de Samuel 28:7 dice así: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Bueno, pues vemos aquí esta relación de todas estas preguntas, ¿verdad? Vemos aquí que el espíritu de Dios ya se había alejado de Saúl. ¿Por qué? Debido a su desobediencia. Entonces, ya no teniendo el espíritu de Dios, pues Saúl, al ver que Dios ya no le respondía, pues dice que pidió que le buscaran una mujer adivina, ¿verdad? Que tuviera espíritu de Pitón para ir a consultarla. Entonces vemos aquí cómo cuando una persona se aleja de Dios, cuando el espíritu de Dios se va de las personas por la desobediencia, la persona empieza a incurrir en más pecados y empieza a cometer faltas más graves que la van llevando, pues, más cercano a la muerte, ¿verdad? Esta mujer, Saúl, perdón, fue a consultar a esta mujer que, pues, era una adivina, una mujer que tenía espíritu de Pitón, dice aquí, que la cual le iba a consultar, ¿verdad? Por medio de ella, Saúl este, iba a preguntarle a los muertos según él, pero obviamente nosotros sabemos que, pues, los muertos están muertos y que, pues, no pueden responder. Entonces, es muy delicada esta situación, porque cuando uno desobedece, pues, busca alternativas, busca salidas al ver que Dios ya no le responde, y estas salidas, pues, ya no son buenas, ¿verdad? En vez de consultar a Dios, pues, se consulta al diablo o espíritus de error, como vamos a ver aquí más adelante. Dice la pregunta 8: ¿a quién pidió Saúl que trajera la pitonisa? Y dice 1 Samuel 28:11: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y obviamente, pues, sabemos que Samuel ya estaba muerto, y la escritura es muy clara en este sentido: los muertos están muertos y obviamente, pues, nadie los puede traer de la muerte, nadie puede venir otra vez a la vida. Y dice la nota: Samuel estaba muerto y Saúl percibió, como dice el versículo 14, que era él. No era él, era un espíritu de demonio. Entonces, generalmente esta gente, estas pitonisas o esta gente que suele decir que habla con los muertos, pues en realidad están hablando con demonios, con espíritus de demonios. Saúl aquí pensó que quien había visto a esta mujer, pues era Samuel, pero no era así, era un espíritu de demonio. ¿Y qué le dijo este demonio a Saúl? Pregunta 9. Primera de Samuel 28, 18 al 19 dice así: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana seréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. Entonces, este espíritu de demonio lo que le hizo saber a Saúl es que había desobedecido a Dios y que por no haber escuchado su voz, pues iba a haber consecuencias, y las consecuencias iban a ser que Jehová iba a entregar al pueblo de Israel en mano de los filisteos, y le dijo también que, pues, al día de mañana él y sus hijos iban a morir y que el pueblo de Israel iba a ser entregado en manos de los filisteos. Ahora la pregunta 10 dice: ¿se cumplió? Y primera de Samuel 31, 1 al 4 dice así: los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Melchisúa, hijo de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada
y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Entonces se cumplió esto que el espíritu de demonio le dijo a Saúl que sucedería. Sí, sí se cumplió, y así como se lo dijo, al siguiente día los hijos de Saúl murieron y también Saúl murió. Entonces aquí vemos cómo se acabó este reinado del rey Saúl, la descendencia también, sus hijos, ¿verdad? Que aquí murieron. ¿Y todo a causa de qué? A causa de la desobediencia. Entonces estas historias a nosotros nos dejan ver que, pues, para Dios lo más importante es que nosotros confiemos en Él, sepamos que Él nos puede librar de cualquier situación, de cualquier enemigo, y que no importa si el enemigo pareciera ser fuerte, ser grande, si nosotros obedecemos a Dios y le somos fieles, Él nos va a ayudar. Pero por el contrario, si nosotros desobedecemos, si nosotros hacemos nuestra voluntad pensando que esto es mejor y que a Dios no se le ocurrió, pues entonces vamos a caer en desobediencia y el Señor nos va a desechar, así como desechó a Saúl. Entonces, hermanos, tengamos en mente esto y consideremos esta lección para el sábado 13 de junio, que lleva por título Samuel y el rey Saúl, continuación. Hermanos, es un breve comentario. Esperemos que cada uno de ustedes en sus lugares puedan seguir estudiando y sacarle más provecho a estas lecciones tan interesantes. Que el Señor los bendiga a todos. Paz a vosotros.